El padre ha muerto. Larga vida a las reinas. Hola a todos, bienvenidos a Ficciones Psicoanalíticas. Este es el episodio 3 que di en llamar Klein versus Freud. Ana, claro. Psicoanálisis en la jaula de las leonas. Londres, 1939. Llueve, como siempre. Pero esta vez la humedad tiene algo de definitivo. El 23 de septiembre muere Sigmund Freud. Se va el patriarca, el fundador, el que inventó el juego y además se quedó con el tablero. La noticia recorre los pasillos de la British Psychoanalytical Society, con una mezcla de duelo, alivio y expectativa. Porque cuando muere el padre, la familia no se une, se devora. Y así empieza nuestra historia. Una historia de mujeres formidables, odios refinados, herencias doctrinarias, traiciones académicas y, claro, algo de histeria. No la clínica, sino la que se despliega en los congresos cuando alguien osa decir yo no estoy de acuerdo con eso. En el centro, dos figuras monumentales, Anna Freud y Melanie Klein, la hija y la extranjera, la heredera del nombre y la usurpadora de sentido, una criada en el consultorio de Viena, la otra parida por el desgarro de Budapest, el rigor berlinés y la complicidad británica. Y entre ellas una jauría de personajes deliciosos. Strachey, Glover, Melita, Sylvia Payne, Burlingame, Isaacs, Winnicott. Psicoanalistas todos, sí, pero sobre todo humanos, demasiado humanos. La guerra, esa otra guerra, la verdadera, la de Hitler, avanza por Europa. Londres se prepara para resistir. Pero mientras caen bombas sobre la ciudad, en los salones de la sociedad británica lo que explota es el Edipo. Ana, formada por el mismísimo Freud, creía con una convicción más eclesiástica que científica que el niño debía pasar por ciertas estaciones del alma, entre ellas el Edipo, después de adquirir el lenguaje. La teoría, como el británico promedio, requería compostura, digestión lenta y buenos modales. Klein, en cambio, arrojaba dinamita al jardín vienés. Decía que el niño ya en la cuna se debatía entre pulsiones, fantasías de aniquilación y deseos caníbales. Que el bebé, apenas nacido, ya había matado simbólicamente a su madre unas cuantas veces. Un monstruo de 1 año con complejo de culpa. Melanie, en resumen, había visto el infierno en el Moisés. Ana no se lo perdonó. Y no solo por lo teórico. Ana entendía, porque había aprendido del mejor, que toda teoría es también una política. Y que toda política, cuando se juega en el campo del análisis, es cuestión de formación. ¿Quién forma a los candidatos? ¿Qué teoría se enseña? ¿Qué lectura se considera ortodoxa? ¿Quién tiene el poder de decir esto es psicoanálisis y esto no lo es? Y ahí empezó la guerra. En apariencia eran diferencias teóricas, pero los pasillos decían otra cosa. Las cartas también. Algunas verdaderamente impagables. James Strachey, con un resfrío, le escribe a Glover: siento que, como Mercutio, lo único sensato sería gritar plaga sobre ambas casas. A esa altura, lo único claro era que la discusión había dejado de ser científica para volverse religiosa. De un lado, la familia Freud cuidando la ortodoxia como un patrimonio. Del otro, Klein, cuya sola existencia ofendía la genealogía. Porque después de todo, ¿quién era esa mujer que no hablaba alemán con acento vienés, que analizaba niños y que además tenía ideas propias? Para Ana, eso no era creatividad, eso era herejía. Y como en toda herejía, no faltaron los inquisidores. Ahí entra en escena Edward Glover, analista de buena reputación, pero que, según las malas lenguas, entró en una danza de resentimientos que ni el super yo pudo disimular.
En 1935, Klein lee su trabajo sobre los estados maníaco-depresivos. Glover se escandaliza. Ha ido demasiado lejos, dice, y desde entonces inicia una campaña sistemática de desprestigio. Ahora bien, Glover no estaba solo. Tenía una aliada de lujo. Melita Smithsberg, la mismísima hija de Melanie Klein. Sí, lo escucharon bien. Madre e hija enfrentadas, pero no por un detalle técnico, no. Melita atacaba a su madre en público en reuniones científicas con la impunidad que solo otorgan los traumas sin resolver. Y por si fuera poco, su analista era Glover. Analista, amante, referente, padre. A esta altura la historia roza el vodevil. Klein, acorralada por su hija y su yerno teórico, apenas se sostiene gracias a Isaacs, Rivière y ese diamante británico llamado Winnicott, que estaba más ocupado con niños reales que con luchas palaciegas. Sylvia Payne, por su parte, intentaba mediar, aunque en una carta admite que el problema ya no es técnico. Los motivos esenciales son personales, dice. El psicoanálisis, mientras tanto, se usa como campo de batalla para lo innombrable. La guerra formal, la de Hitler, sirve de escenografía. Durante los bombardeos, Anna, Burlingame y un puñado de los que podríamos llamar oficialistas sostienen el instituto. Se convierten, como diría Ella Sharp, en las guardianas del fuego. Mientras tanto, Klein se refugia en Pitlochry. Desde allí ve con claridad que si no reaparece en la escena londinense, la perderá para siempre. Y entonces, en 1942, vuelve a dar pelea. La lucha es feroz. ¿Los varones? ¿Y los varones? Bien, gracias. La mayoría estaba en el frente o ausente con aviso. La pelea era entre mujeres. ¿Y qué mujeres? Si el patriarcado se sostenía en base a la exclusión femenina, el psicoanálisis británico era una excepción. Allí mandaban las analistas, y los hombres, Strachey, Glover, incluso el propio Jones, parecían atónitos ante tanta intensidad. En el terreno, la verdadera batalla la dan las mujeres. Anna, Dorothy, Friedlander, Lantos, Lowe, Sharp del lado freudiano. Isaacs, Heyman, Rivière del kleiniano. El ring era femenino y el barro también. Por momentos, la disputa tocó un nivel de ruindad que hoy nos haría sonrojar. Glover insinuó que Melanie distorsionaba la realidad por sus neurosis. Payne acusó a Glover de mencionar en una comisión las relaciones entre Melita y su madre como argumento descalificador. Klein pidió expresamente que no se mencionara la enfermedad de su hija. Enfermedad nunca confirmada. Se rumoreaba algo esquizoide, o quizás solo era dolor. Porque si algo queda claro es que la pelea teórica entre Anna y Melanie fue apenas la superficie de una tormenta mucho más oscura. El duelo, el desarraigo, la rivalidad femenina, el amor no correspondido, la transferencia mal cerrada y, como en todo psicoanálisis que se precie, un poco de hambre infantil. Finalmente, tras años de lucha, se llegó a un armisticio. Se permitió que cada candidato elija su linaje, kleiniano o freudiano. Una especie de divorcio con tenencia compartida. Pero no hubo reconciliación. Porque el psicoanálisis no es un campo neutral, es un territorio de pasiones, de proyecciones, de herencias, de linaje. La historia la escriben los que interpretan. Y aunque hoy Klein goce de un prestigio renovado, de una corriente con su nombre, en su momento fue vista como una intrusa. Anna, en cambio, conservó el apellido, el archivo y el estilo. Una ganó la teoría, la otra sostener la idea de una institución unida, la IPA. Y Melita luchó por su libertad espiritual, como dijo Glover en una entrevista, pero dejó tras de sí una estela de resentimiento
que todavía flota en las actas. De esa generación, solo Winnicott logró zafar con gracia. El resto peleó hasta el final, a veces por ideas, a veces por amor, a veces simplemente por no quedar afuera. Y así, en plena guerra mundial, entre apagones, racionamientos y angustias reales, un grupo de hombres y mujeres se agarraban de los pelos, simbólicamente por supuesto, para decidir cómo se define un complejo, quién puede enseñar análisis y si los bebés sienten culpa. Uno podría decir que era absurdo, o que fue un exceso, pero realmente sería injusto, porque en ese barro, en ese exceso, en ese teatro neurótico de mujeres brillantes y hombres abrumados, se jugó algo esencial, el destino del psicoanálisis, y tal vez el derecho a pelear por una idea hasta que duela. Nos vemos en el próximo episodio de Ficciones Psicoanalíticas, donde seguiremos recorriendo la historia del análisis, pero con la oreja bien pegada al diván. Muchas gracias.